Bueno, 8:35 de la mañana, cambiamos de tema, tenemos que volver a hablar un poquito también de otros temas que hacen a nuestra realidad cotidiana. La situación, por ejemplo, de nuestra salud mental como sociedad, te digo, se ha incrementado los casos de ansiedad, de depresión, que motivan el aumento de consultas también. En los pocos lugares habilitados, hay que decir también en el sistema público, por ejemplo, tenemos el hospital psiquiátrico, tenemos el hospital de clínicas y algunos otros sitios, repito, falta mayor cantidad de profesionales tanto del ámbito de la psicología como de psiquiatría para la atención de estos cuadros que afecta principalmente a los adolescentes, a los jóvenes también, a personas adultas. Tenemos algunas gráficas, algunas placas que precisamente nos hablan del cuadro de deterioro. ¿En qué caso concurrir a una consulta psiquiátrica, por ejemplo? Según los entendidos, lógicamente, cuando se presenta uno arrastra cierto cuadro de tristeza por alguna razón, siente que desesperanza o apatía que no se resuelven, no se pone a ver las cosas como se dice, y va generando esa sensación de ansiedad, síntomas físicas sin causa aparente. También puede darse de interés en socializar. Son varios los signos de alarma, deterioro del funcionamiento académico, es decir, cuando ya no salen las cosas, lo mencionaba doctor, incluido retraso y falta de clases, claro, uno se queda sin ganas, sin energía, amenazas verbales o escritas de suicidio. Mucha atención. Hay que tener mucha... Hay casos en los que no se presenta ningún tipo de alarma, pero en estos casos hay que tener mucha atención. Expresiones de desesperanza, deseo de morir. Que uno ya no encuentra sentido, supuestamente, al problemas persistentes con el sueño, eso también, sí. El apetito, falta de apetito, concentración o motivación. La falta de concentración, motivación, aumento del consumo de alcohol u otras drogas también. Claro, como una salida, que realmente no es la salida, pero mucha gente opta por el abuso de alcohol u otras drogas, la impulsividad y la asunción de riesgos innecesarios, es decir, cuando uno vive al límite ya sin pensar lo que puede pasar. Arrebatos emocionales inapropiados o fuera de contexto, puede ser la ira o la hostilidad no provocada, sollozos, en fin. Son varios episodios que pueden darse. Cambios dramáticos en los niveles de energía o rasgos de personalidad. Hay que entender también que por qué hay que acudir a un psicólogo o un psiquiatra, porque muchas veces hay desbalances químicos en el cerebro del ser humano. Es así. El cerebro es una máquina como cualquier otra cosa y también eso produce todo tipo de sensaciones buenas o malas. Cambios preocupantes en la higiene o la apariencia personal, incluidos cambios significativos de peso. Otro signo de alarma. El dejarse estar. El dejarse estar. Cortes, moretones o quemaduras notables autoinfligidas, es decir, cuando uno se hace daño a sí mismo. Obsesiones inusuales o extremas con una persona, situación o tema, amenazas de violencia. Ya estamos en compañía, ¿verdad? Vía Zoom con el doctor Julio Torales. Y esto es muy importante, antes de saludar al doctor, ¿dónde acudir o dónde concurrir o de qué manera? Si tenés estos síntomas o de repente tenés esa necesidad, vos sentís la necesidad de que alguien te escuche simplemente. Aunque uno no esté al límite, tiene que acudir realmente. Cuando tiene alguna sensación, ya cuando una mínima alarma, 0992-782-394, de lunes a viernes de 7 a 12, con previo agendamiento para ir al hospital de clínicas, esto en San Lorenzo. Sí, después tenemos el Departamento de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia a través del número 0995. Esto es importante tener ahí en la agenda del teléfono. 683-050. Yo, por ejemplo, desconocía esto. Departamento de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. También depende de clínica eso, ¿no? Vamos a ver. Bueno, doctor Julio Torales, director del área de salud mental de clínica, justamente, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, doctor? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. Y sí, tenemos que seguir hablando de salud mental. Permanentemente. Tomando en consideración que en los próximos años las enfermedades mentales y aquellas asociadas al consumo de sustancias se van a transformar en la primera causa de enfermedad a nivel mundial, por encima de las enfermedades infecciosas, cardiovasculares o incluso el cáncer. A la pucha. Ese es el panorama que tenemos, doctor. ¿Por qué eso? Primero, se está diagnosticando más. La gente está perdiendo y muchas
patologías que antes se pensaban, no, esta es una patología física, realmente era una patología mental, pero como las personas no iban a consultar por el estigma asociado, habían sus registros. Eso por un lado. Por el otro, realmente en la sociedad en la que estamos viviendo, la falta de esperanza por un lado, el mal prospecto económico por el otro, las dificultades asociadas a un mundo que nos consume y en el que no tenemos tiempo de frenar, de pensar en las cosas bien, hace que las enfermedades mentales aparezcan y aparezcan con mayor frecuencia. Si había ya una epidemia de enfermedades mentales antes de la pandemia de COVID-19, la pandemia de COVID lo que vino a hacer es acelerar ese proceso, y en todo el mundo se debutaron personas que no tenían trastornos mentales previamente, o aquellas que tenían un trastorno mental pero estaban controladas, por decirlo así, volvieron a exacerbar sus síntomas. Si solamente nosotros tomamos a Paraguay posteriormente a la pandemia y pensamos en lo que pasó el año pasado, habiendo ya transcurrido un rato de la pandemia, nosotros podemos decir de que aproximadamente el 20% de la población de Paraguay estaba con una salud mental languideciente, es decir, una salud mental baja comparativamente con el resto de la población. Es decir, eso es lo que podemos nosotros encontrar en nuestra última investigación que se publicó hace muy poco tiempo en la Revista Internacional de Psiquiatría Social. Habla de que, tomando en consideración ya la pospandemia, nosotros podemos afirmar de que hay aproximadamente un 20% más o menos de personas con una salud mental que está languideciente. Entonces, esa es una preocupación que tenemos, y tenemos que seguir por eso hablando de salud mental, rompiendo el estigma y logrando, primero, que la gente se acerque, y segundo, nosotros quienes somos servidores públicos, hacer el mea culpa, porque hablamos mucho de la necesidad de que las personas consulten y todavía no estamos a la altura de los requerimientos por la poca cantidad de servicios que existen asociados. Obviamente esto no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana. Yo puedo abrir muchos consultorios de salud mental en el país, pero tengo 140 psiquiatras nomás en todo el país, de los cuales 12 nomás también son psiquiatras infantiles. Entonces no es tampoco algo de abrir nomás un consultorio y no tener un especialista. Mientras más estudiantes de medicina deciden por la psiquiatría como especialidad, los que ya somos psiquiatras tenemos que formarle a médicos de otras especialidades para que puedan ayudarnos en el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los trastornos mentales. Me corrijo, 21% de la población, según nuestra última investigación, está con una salud mental languideciente. ¿Qué situación, qué escenario realmente, doctor? Ahora, entiendo que los casos así más abiertamente conocidos en cuanto a salud mental o déficit en la salud mental se reflejan en los cuadros de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Sí, es decir, los trastornos más frecuentes dentro de los trastornos mentales, así como cuando hablamos de los trastornos endocrinológicos, pensamos en la diabetes como el trastorno más frecuente. Dentro de los trastornos mentales, los más frecuentes son la depresión y la ansiedad. Y las estimaciones dicen de que 1 de cada 5 personas va a desarrollar síntomas depresivos a lo largo de la vida, en algún momento de la vida. Y cuando hablamos de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, desde el trastorno de pánico al trastorno de ansiedad generalizada, estas cifras pueden trepar a casi 1 de cada 3 personas. Y eso se traduce también en la población infanto-juvenil. Sí, ahora mismo estamos terminando también una investigación, por eso es importante, aprovecho el espacio para decir siempre, sin investigación, sin ciencia, nosotros no podemos sacar conclusiones verdaderas sobre lo que sucede en el país, para de esa manera impactar en las políticas públicas y en la calidad de atención y en la práctica clínica diaria. Un país que se precia sigue investigando y sigue trabajando por eso en investigación. Nuestra última investigación sobre caracterización de niños y niñas que consultan con nosotros, hicimos un pequeño estudio trienal que está ahora en evaluación para ser publicado. Solamente en los últimos 3 años hubo 1.278 consultas de población pediátrica en nuestro departamento de psiquiatría de la infancia, entre 3 y 17 años. Igual, más o menos entre mujeres y varones no había mucha diferencia,
y los trastornos más frecuentes en población pediátrica actualmente en el país son el episodio depresivo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta, los trastornos generalizados del desarrollo y ya trastornos específicos de la personalidad que empiezan a comenzar en la adolescencia. Por ejemplo, rompimos por ejemplo, algo que nosotros mismos creíamos, que íbamos a encontrar mucho trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y no, nuestras cifras hablan de depresión, ansiedad, conducta, personalidad y autismo o trastornos generalizados del desarrollo como los diagnósticos más frecuentes. Sí, doctor, y justamente nos llama poderosamente la atención también y nos lleva a una reflexión. Estos últimos casos de suicidios que se están dando, el reporte de este último fin de semana, en un solo día 6 casos, incluyendo menores de corta edad, doctor. Sí, en los últimos 18 años en Paraguay, 5.527 adultos de entre 18 a 98 años de edad murieron por suicidio. La mayoría eran hombres y el promedio de edad estuvo alrededor de los 36 años. La causa más frecuente fue el estrangulamiento, seguido por el uso de armas de fuego. En el mismo periodo de tiempo, en los últimos 18 años, entre el 2004 y el 2022, 940 niños y adolescentes de entre 7 a 17 años murieron por suicidio. Nuevamente más frecuentes en varones, la edad media fue de 15 años y también los principales métodos fueron el ahorcamiento y el uso de armas de fuego. Una precisión muy importante que hay que tener en cuenta, que la cantidad de intentos de suicidio siempre es mayor en población femenina, pero la cantidad de suicidios consumados, ya no se dice más así, pero de muertes por suicidio, es decir, de quien tuvo éxito, lastimosamente, entre comillas, siempre es mayor en varones, porque los varones utilizan métodos más cruentos que las mujeres. Las mujeres utilizan sobreingesta medicamentosa, los hombres se cuelgan o se disparan. Entonces, realmente para un país tan pequeño como el nuestro, 5.527 adultos en los últimos 18 años y casi 1.000 niños y adolescentes, es alarmante. Nuestras proyecciones matemáticas hablan de que para el 2027 va a seguir creciendo este número y anualmente van a haber cada vez mayor cantidad de suicidios. De ahí la importancia de intervenir a tiempo, de seguir hablando sobre salud mental, de romper el estigma asociado a la enfermedad y sobre todo ayudarnos nosotros mismos a que nuestros seres queridos o nuestros amigos consulten, utilizando un lenguaje adecuado, no banalizando a la enfermedad mental. Yo veo mucho en las redes sociales de que típico, alguien tiene alguna enfermedad mental y alguien le salta en la red social y le dice, vos lo que te falta es Jesús, te falta Dios, te falta Buda, te falta no sé quién, alguna divinidad dependiendo de la creencia de las personas. En cambio, cuando una persona tiene hipertensión arterial o artritis, nadie le dice que le falta una divinidad en particular. En salud mental parece que queremos darle una explicación esotérica o divina a todo. Y la enfermedad mental existe y está causada por factores biológicos, genéticos, ambientales y sociales. Pero normalmente eso queremos hacer. Cierto. Y ustedes no saben el daño que le hacemos a una persona que encima se quiere morir porque tiene depresión, que otra vez le falta su Dios, el Dios que sea, de la confesión religiosa que sea. Imagínense. Y a una persona que no cree que le digas eso, es como que no le estás tomando... no le das importancia. Sí. Entonces, ojo con lo que decimos. A una persona con una enfermedad física no le solemos decir eso. En cambio, a alguien con enfermedad mental nos encanta poner eso. Empecemos escuchando a esa persona. Doctor, le agradecemos mucho su predisposición, estos datos que realmente nos llaman poderosamente la atención y que nos invitan y nos insisten en que tenemos que encaminar políticas adecuadas para enfrentar de manera más positiva todo lo que se relaciona con la salud mental. Repasamos... Y hay una última cosa, ahí tenemos una oportunidad. La ley de salud mental fue aprobada el año pasado. Sí. Tenemos que ser los contralores de que se implemente ya. Cierto. Gracias, doctor Torales, muy gentil. Hasta luego. Bueno, ahí tienen en pantalla reiteramos los el número telefónico. Fíjate que apenas estamos mostrando 2 números. Sí. No hay tantos números donde acudir. Claro. Pero por lo menos esto sí.
0995-683-050 y en el Hospital de Clínica para agendar una consulta. Hay que decir eso. No es que te van a escuchar ahí con problemas. No, para agendar una consulta con especialistas, 0992-782-394. Un llamado a la reflexión también como sociedad paraguaya de qué estamos haciendo mal. Escuchemos a las personas, como decía doctor recién, aprendamos a escuchar.